presidente me siento orgulloso de la Argentina, como decía el presidente Ladaya, porque somos el único país latinoamericano que integra la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Por eso es tan importante seguir impulsando la investigación, la memoria y la educación. Vamos en el túnel y negro. Sepan que vamos a tener seguramente semanas tranquilas. Tenía el freezer lleno, lo tuve que tirar. Nada, es una indignación total porque son muchas cosas que están pasando. No es solo el tema de la luz, son los aumentos, son todas las injusticias que están pasando y ya no damos más. ¿Cómo le afecta el tarifazo? Pero terrible, terrible, soy jubilado. Esto no es un tarifazo, esto es un latrocinio. Las tarifas son impagables. Subió un 160%. Cuando yo tengo esa intuición política, que es una de mis características, de anticipar crisis, las personas que están reclamando en Almagro tienen razón. Y lo peor de Edenor y Edesur es que además de que tienen aumentos que a esta altura no se justifican, es que ni siquiera te contestan el teléfono. Me pasó 1000 veces. El fallo de la Corte Suprema es violado sistemáticamente. La tarifa justas y razonables señaló o indicó u ordenó a la Corte, y además que no sean confiscatorias respecto de los ingresos de la ciudadanía. Una ciudadanía que vive cada vez peor. Ocurrieron nuevas turbulencias que nos recuerdan que somos parte de un mundo. Después de las elecciones, ¿es correcto que viene un nuevo tarifazo con 2 aumentos en luz, gas y agua? Tarifazo es una percepción subjetiva, digamos, ¿no? De cuál es el tarifazo o no. Digo, ¿hay algún tope pensado para estos aumentos? Está claro que son porcentajes mucho más bajos que lo que tocó hacer en el pasado. Y lo que también está claro es que no hay ninguna posibilidad de que haya un escenario de caída del salario real y de impacto fuerte como tuvimos en el pasado. Todos estamos dispuestos a que el país cambie, porque estamos convencidos que un poquitito más allá del cambio vamos a tener la Argentina que todos queremos. Fin de la patria contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones en el mayor caso posible enfocada para la concesión. O sea, que el riesgo empresario sea total, hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me hablan de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Hay 4 seguros y uno que estaba medio convencido. ¿Y los demás? Los demás no sé. Entonces, viejo. Y los demás que se embromen, si no quieren. Que les va a salir más caro. ¿Pero por qué? Un poco más está bien. Pero si somos menos, los gastos también son menos. Hay menos materiales, hay menos obra, ¿o no? Escúcheme, la cosa no pasa por los materiales, ¿vio? Porque los materiales, digamos que son una donación del Estado. Y la mano de obra, ¿me entiende? Aquí los gastos más grandes son las comisiones. Hay que juntar una buena cantidad para... Usted empiece. Esto es un adelanto. Vamos, rápido, che, rápido, que hay que hacer otra. ¿Otra como esta? Sí, otra como esta. ¿Por qué? ¿A vos qué te importa? ¿Qué sos, el ingeniero? Lo de Macri es insostenible, que Macri les ha arruinado la vida a todos y que claramente quiere una opción opositora y empieza a buscar y a definir quién es el opositor más firme. El 80% de ese mundo opositor tiene una candidata que se llama Cristina. Macri, como dice este cartel, todo lo que prometió, nada cumplió. Ahí vemos el cartel. Demostró en este primer mandato que es un inútil y que no sabe hacer las cosas. Está claro que este gobierno tiene un rumbo equivocado. No solo no quiere cambiarlo, sino que dice que no hay otro. O sea que la necedad y la tosudez y el interés con que están haciendo, me parece que está a prueba de razonamiento. Así que lo que hay que hacer es prepararse para derrotarlo en las elecciones. Para mirar al futuro y aprender de esas lecciones. Eso planteamos en nuestro plan de acción de derechos humanos, con nuestra política de gobierno de diálogo, convivencia, encuentro y respeto.
noches, bienvenidos a Recalculando. Qué excelente informe de Adrián Guillot que vimos recién, resumiendo un poquito. Bueno, la economía argentina en realidad, este programa ustedes saben, lo conduce Julián Guarino, que ahora está de vacaciones, pero nos dejó un programón preparado para hoy. Está, por ejemplo, y vamos a empezar con él, Carlos Tomada. Con él vamos a hablar un montón de cosas, de hecho, del tema del día, lo que pasó y lo que está pasando en el peronismo, pero también de economía, y la economía va a ser parte de la segunda mesa de debate de este programa, donde vienen Silvina Batakis, Hernán Lecher, Gustavo López, y vamos a hablar justamente de esto primero con lo que vamos a empezar a hablar, lo que les vamos a empezar a mostrar que tiene que ver con la economía en las elecciones. La economía y la política que sabemos que está muy entrelazada, pero vean lo que decía Sinopsis esta semana sobre, bueno, qué se ve a la hora de votar. Fíjense, claramente, esto ya lo vimos varias veces, esta entrevista de hecho tiene unos días, pero claramente lo que mira la gente a la hora de votar tiene arriba del 51%. Quiere decir, más de la mitad de la gente decide a quién va a votar, cómo va a votar y cómo se planta frente a la política nacional con respecto a lo que está pasando en la economía. Eso es algo que por ahí era más de una cuestión de sentido común, pero cuando uno desagrega un poquito cómo son esos votantes, mira incluso que hay mucho votante de Cambiemos que decide su voto en base a la economía. El 40% decide su voto en base a la economía de Cambiemos. De los opositores, bueno, obviamente es mucho más abultado ese número, y entre los votantes de Cambiemos, después segundo está la corrupción. Pero primero está la economía. Ahora, cuando le preguntan a los encuestados a quién responsabilizan, y ahí se pone mucho más complicada la cuestión, porque dividen mucho más entre a quién le da la responsabilidad. Este gráfico muestra básicamente eso, que algunos le dan la responsabilidad a Macri, otros le dan la responsabilidad a la pesada herencia. Para el caso tenemos en un rato una comparación de cuánto tiempo llevó cada uno de los candidatos frente de los ministros de Economía frente al Palacio de Hacienda. Pero lo que les quería mostrar es otra cosa, y surgió de una charla que tenía hoy con colegas a los que respeto mucho y que le preguntaban cuál va a ser la agenda de los empresarios este año que estamos entrando, porque claro, los empresarios querrán que gane la oposición con un voto antiaperturista, con una postura antiaperturista, con una postura antigobierno, o volverán a apoyar a Mauricio Macri, que es quien, hizo que cierren muchas empresas, que la economía esté peor, y todo lo que vemos todos los días. La realidad es que en el sector empresario, y ahora vamos a eso, Rodo, la realidad es que en el sector empresario es como en la política, de hecho la economía y política es lo mismo, pero depende de quién tiene más poder para negociar. Algunos están negociando buenas cosas, lo voy a resumir así con ese tecnicismo, y otros les está costando mucho más. Pero lo cierto es que en la reforma laboral, lo vamos a hablar ahora con Carlos Tomada, también nos está ahora negociando o discutiendo una gran reforma laboral, sino que se están haciendo destrucción de derechos para los trabajadores y reformas mínimas por el otro lado para ciertos sectores. En el sector sindical podemos pensar que algo similar ha ocurrido, o al menos si lo vemos en comparación con cómo les ha ido frente a la inflación en 2018 o cómo han sido sus paritarias. Y ahora sí vemos esta comparación hecha por los buenos investigadores del Centro CETID, ahí con la Universidad San Martín, y ahora sí mostremos, Rodo, por ejemplo, los que se llevaron la peor parte. Igual estamos hablando de los trabajadores bajo convenio, los trabajadores en lo que se dice muy mal, en blanco, formales. Lo de la Administración Pública Nacional perdieron un 15%, los restaurantes un 15%, los que trabajan en gastronomía, los de calzado y textil un 15, un 13%, y los de salud también otro tanto. Algunos otros no tanto, perdieron aunque menos, los de comercio, los de las entidades deportivas y civiles y otro tanto. Pero lo cierto es que todos estamos en una economía mucho peor en 2019 de lo que era hace 3 años. Fíjense, datos de desempleo que podemos pensar que también, destruyen la economía para todos. Aunque en el 95 Carlos Menem fue reelecto con un 18% de desempleo. Fíjense estas dos placas, y ya vamos a hablar con Carlos Tomada, que está acá en Recalculando, la brutal caída del empleo registrado, que no se da de la misma manera en todos los sectores. Hay algunos, como ahí ven el industrial, que han sido mucho más golpeados. Y ahora sí estamos, Carlos Tomada. Carlos,
Esto, ¿coincidís con esta visión de algunos de, bueno, no a todos les irá o les ha ido todo lo peor que se puede, sino que hay algunos sectores que han zafado un poquito y que tienen otra espalda para negociar con Macri? Si la palabra es zafado, sí, han zafado. Yo creo que de esta no se va a salvar nadie, salvo los sectores que está ya predestinado que se salven, ¿no? Que han elegido, porque nada de lo que está pasando es producto de que pasaron cosas o de la casualidad. Me parece que esto que vos acabás de mostrar de esta brutal diferenciación que hay en materia de salarios, que es una novedad. Porque una novedad, Darío, que me parece que hay que incorporar en el análisis, es, además de los malos números, es que está aumentando la desigualdad en la Argentina. Esto es algo muy peligroso, porque ya cuando hablan de empleo, en realidad el empleo que crece es el empleo autónomo, el empleo precario, el empleo llamado independiente, que no son los profesionales precisamente, ¿no? Es todo el trabajo, digamos, de bajos ingresos, por un lado. Ellos dicen, creció el empleo y resulta que creció ese empleo. El 80% del nuevo empleo es empleo precario. Cuando hablamos de salarios, nos encontramos también la misma fragmentación. Resulta que hay sectores de trabajadores, ahora estamos, como bien aclaraste vos, hablando de los que tienen la protección del convenio, resulta que les va de una manera muy distinta a unos que a otros. Hay 22% de diferencia entre los que han podido negociar mejor y los que han podido negociar peor. Ahora, ¿cuáles son los que han podido negociar peor? Bueno, la administración pública, los gastronómicos, los textiles, el calzado, toda esa parte de la industria que también es la que ha perdido mayor cantidad de empleo. Entonces, lo que quiero alertar es que no solamente está aumentando la precarización laboral, el trabajo sin derechos, sino que además está aumentando la fragmentación social. Ahora, Carlos, si hay algo que es común a estos sectores, es que encima están perdiendo puestos de trabajo, pero a lo loco, digamos, son sectores, el textil está en una situación de emergencia. Estamos en el nivel más bajo de contratación de nuevos puestos de trabajo desde el 2001. Sí, pero digo, hay algunos que le va peor y va en contra de lo que decía Roca, que Roca decía, bueno, van a tener que elegir empleo o salario. A lo que voy con esto es, bueno, la igualación es para abajo, o en realidad es una pregunta, la igualación es para abajo para lo que viene, porque estos sectores que encima le va mal están perdiendo empleos, en cuanto a salario y a condiciones de trabajo. Bueno, ahí es donde entra este intento de, por un lado, de volver a posicionar la reforma laboral en general, y por otro lado, esto que vos comentaste de la reforma laboral a través de, yo diría, sectorial para algunos convenios, aprovechando la situación de crisis de los sectores, crisis provocadas por estas políticas, no nos olvidemos nunca, porque no era esa la situación de la industria del calzado, ni de la industria en general. La pérdida de puestos de trabajo es consecuencia directa de decisiones políticas que tomó, de política económica que tomó este gobierno. Cuando vos abrís las importaciones, cuando vos devaluás, cuando vos primarizás la economía, cuando lo único que te preocupa es la financiarización, bueno, el resultado siempre termina siendo esto. Y yo creo que esto es lo que vamos a ver este año agravado. Bueno, es parte de lo que coincide toda la oposición. Hoy, les comento a los que no saben, fue un día muy importante para la oposición y para el peronismo en particular. Estuvo el lanzamiento de Alternativa Federal con Sergio Massa, y después hablaron muchos representantes de la unidad y hablaron de Cristina directamente. ¿Te parece que todo lo que pasó hoy, de los idas y vueltas, fue positivo? Yo creo que el camino hacia la unidad es un camino que vamos a recorrer, que ya hemos empezado a recorrer, y creo que tiene un buen final, digamos. Creo que hay dirigentes, empecemos por los dirigentes, no es lo único. Hay dirigentes que antes no se hablaban y que hoy están trabajando juntos y generando mayor apertura. Creo que no debemos limitar la cuestión a la reunión de dirigentes, ¿no? Creo que el desafío que tiene la oposición es
ampliar la representación de los sectores agredidos por este gobierno. Y en eso creo que hay un fuerte sector empresarial que está girando su postura, que está acercándose al diálogo con la dirigencia política de la oposición, empresarios que ven que su futuro es ya pésimo y que puede ser peor durante este año. Un escenario donde la conflictividad social va a aumentar y será imprescindible que la oposición dé respuestas ahora a esa demanda y a esa conflictividad. Yo creo que el desafío que tiene la oposición, que tenemos todos los que estamos trabajando en eso, es en la propuesta, en mostrar que no es cierto que hay un solo camino. Eso... Digamos, eso debemos descartarlo, Darío. Ese era un discurso válido para los 90, donde, bueno, había cierta novedad en materia de ajustes. Hoy sabemos, y mucho más después del 2003, que siempre hay otro camino. Néstor Kirchner eligió otro camino, otra alternativa, otra forma de crecer, otra forma de salir de la crisis, otra forma de salir de la desocupación. No digo que recorramos exactamente el mismo camino, pero sí que tiene que haber una convicción muy clara y muy precisa, y debe ser uno de los factores aglutinantes de toda la oposición, en que tenemos que encontrar el camino que sea diferente para generar empleo, para recuperar salario, partiendo de la idea de que para nosotros el salario, el empleo, la seguridad social es un factor de la demanda agregada muy importante, es un elemento del desarrollo. Vamos a salir por ese camino, por el fortalecimiento del mercado interno, por la recuperación del mercado interno como un elemento fundamental para el crecimiento económico, como base. Hoy decías en una nota, o el fin de semana en una nota con los colegas de Letra P, que Cristina, ¿te gustaría que Cristina diga más con quien habla porque se reúne con mucho más de los que se piensa? ¿Quiénes son esos más o qué es esa amplitud? Creo que habla con todos, con muchísimos dirigentes políticos, pero también con dirigentes sociales, dirigentes empresarios. Hablo tanto de los movimientos sociales, dirigentes sindicales, empresarios de todos los tamaños, claramente el sector de la pequeña y mediana empresa, y ni que hablar el sector industrial. Me parece que forma parte de esto que yo digo, de la necesidad de ampliar la representación sectorial, que no es solamente acuerdos entre dirigentes, imprescindibles, necesarios, pero... Eso no es mejor para Macri, porque Macri dice todos ellos, el peronismo, los últimos 70 años de la Argentina, además, contra mí, que soy el futuro y eso. ¿No es mejor para Macri? No hay chance. Que estén todos del otro lado, opositores contra él. Bueno, si estamos todos juntos del otro lado, él pierde, digamos. Así que no creo que sea mejor. No, bueno, porque a Cristina, cuando el Frente para la Victoria estaba de un lado en 2015, Macri decidió no ir, por ejemplo, con Massa o con muchos que decidieron contra él. Él dice, no, es mejor que se referencie bien lo que somos. ¿La gran unidad no pierde un poco de referencia de qué lado, o de todo lo que hablabas antes? No, yo creo que precisamente la unidad no va a ser cualquier unidad, no va a poder ser cualquier unidad. Que será una unidad que a algunos nos va a doler más o menos, puede ser. Eso siempre pasa en un proceso unitario, pero me parece, que hay ciertos puntos en los que se va a poder coincidir rápidamente. Por ejemplo, esto que te comentaba en términos económicos. Macri la hace fácil también. Macri la hace fácil. Bueno, claro que la hace fácil. Pero nosotros tenemos que mostrarle a nuestros compatriotas que realmente hay otro camino. Me parece que forma parte. También la unidad pasará por ampliar los sectores políticos. Yo creo que tenemos que sumar a otras culturas políticas, otras tradiciones de la izquierda, el peronismo en la historia argentina, el peronismo fue fuerte cuando fue frentista y fue débil cuando se encerró. Eso es un aprendizaje que viene desde el 45, con el 55, el 73 con el 76, el 2003
con el 2015. Entonces nosotros tenemos que retomar el camino de un gran frente con contenidos básicos acordados. Yo creo que el respeto, por ejemplo, por la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de otros países en los asuntos internos, me parece que es otro tema que va a formar y seguramente formará parte del acuerdo. Me parece que en términos económicos va a haber y después la recuperación del valor del trabajo, de la centralidad del trabajo en la Argentina. Lo que hablábamos al comienzo está dando cuenta de un cambio estructural, si en el 2019 no hay un cambio de estas políticas. ¿Vos cómo te ves en este año, en ese armado? Bueno, yo por un lado, formando parte de un espacio político que tiene una referencia, trabajando como en todas las campañas políticas antielectorales anteriores y bueno, y mientras el trabajo siga siendo un terreno de disputa, donde el trabajo siga siendo un elemento sustantivo del camino que nuestro país puede seguir, yo creo que tengo algo para decir y estaré dispuesto para hacerlo y para intervenir. Al final de cuentas, soy un militante político y militimos para intervenir en el Congreso, puede ser, perfectamente, sí. Uno de los que habló hoy y que también marcó una diferencia con lo que sea lo que se veía abiertamente en el peronismo es Eduardo Duhalde, que dio, aunque sea, dijo supuestamente, ahí lo levantaron de FM La Patriada, en el Canciller, dijo, bueno, más allá de elogiar a Cristina, muchos estamos colaborando para que se haga, hablaba de la unidad, pero el final es incierto, y criticó al justicialismo porque considera que beneficia a Macri. Al menos así lo dijo en uno de los destacados. ¿Por qué Duhalde ahora te parece que tiene esa postura? No sé. ¿Tiene esa misma visión? La verdad no. Hace tiempo que no hablo con él, no sé cuál es su actual. Cristina. Sí, por eso. Bueno, pero yo creo que hay insisto, ¿no? Yo creo que hay un proceso, digamos, de tendencia a la unidad que estamos aceptando y que se está aceptando por parte de muchos sectores. Digo, Alberto Fernández, que hoy está trabajando codo a codo, el diálogo que Cristina viene sosteniendo con los distintos sectores sindicales, me parece muy importante. La convicción que hay hoy en el movimiento obrero que no hay reforma laboral que pueda pasar en esta etapa, me parece que todo eso va siendo un germen bien importante en camino hacia esa unidad. El fin de semana leí una nota de Santiago Fioriti sobre Durán Barba. No te quiero hacer reír, pero en un resumen Durán Barba, porque Durán Barba dice mucho sobre el rol que tienen que tener los candidatos y cualquier tipo de campaña, y sobre la alegría y sobre no ser, por ejemplo, negativos con distintos temas. ¿Cómo puede la oposición ahora tener emocionalmente algo de o esperanza o alegría, son dos palabras que usaba el macrismo en 2015, o tener algo que no sea tan pesimista? O si es necesario, para mí no es necesario, no sé. No, a ver, no es que nos falta alegría, al contrario, lo que pasa es que nosotros vivimos, a diferencia de lo que pasa con el oficialismo, nosotros sabemos que hoy el pueblo la está pasando muy mal, la gente la está pasando muy mal, y la verdad es que va a atravesar todo este año, va a haber que atravesar todo este año, y cuando uno piensa en esa dimensión de tiempo, y que en ese tiempo hay gente que ya tiene problemas para alimentarse, sí, que hay gente que no llega a fin de mes, y de verdad no llega a fin de mes, y hay mucha gente que se queda sin laburo, y que frente a eso hay un gobierno que mira para otro lado, que naturaliza el ajuste. La verdad que a uno pierde las ganas de reírse. Ahora, lo que no creo que hemos perdido es la frescura. Lo que no hemos perdido es las ganas de nuevas propuestas. Lo que no hemos perdido es la certeza de que nosotros tenemos que orientar la Argentina en una dirección exactamente opuesta a la que hoy está colocada en materia de política económica y social. No confundamos cierta
sensibilidad con ser amargos. No es precisamente nuestro rasgo ni los rasgos del peronismo, ¿no? El peronismo ha sabido también representar los días más felices. Y a ese conjunto de votantes de Macri que considera que la culpa del que la economía esté mal, que va a decidir por la economía, pero considera que la culpa de la economía, porque lo dice el macrismo, porque lo dirá los medios que consumen, es del pasado. ¿Cómo se lo convoca? Yo creo que por un lado tratando de explicar, ¿no? Bueno, seguramente hay cosas que las hemos explicado mal, aparte de que haya cosas que hayamos podido hacer mal. Pero por eso yo mismo digo, nosotros venimos y tenemos que venir con otra propuesta en sus rasgos esenciales, en los mismos valores, pero nuevos caminos para transitar. Y bueno, sabemos que hay gente, Darío, que está convencida de eso, y ese 35% férreo que pueda tener Macri, no lo vamos a convencer. Ahora, yo creo que hay otra gente, por lo menos a mí me pasa en la calle, y de verdad me pasa en la calle todos los días. Yo no hay día que no me cruzo con 3 o 4 personas. Antes eran solamente 3 o 4 personas del palo, digamos, y que nos pedían, nos abrazaban, que la cuidemos a Cristina, que a ver cuándo volvemos. Bueno, en fin, toda esa lo más puramente kirchnerista. Más puramente. Hoy es mucho más amplio, mucho más matizado. Inclusive hay algunos que arrancan diciéndote... Yo no te voté nunca, claro. Yo, claro. O yo lo voté a Macri y nunca más. Me ha pasado en los lugares más insólitos. San Isidro, Vicente López, cargando nafta. Digo, eso también da cuenta de... Porque en realidad se analiza mucho lo de Macri, ¿no? Cómo es su situación, cómo con esta política puede ser que lo sigan votando y todo. A mí me parece que hay otro fenómeno interesante y que también vale la pena analizarlo, que es la persistencia de la presencia de Cristina Fernández de Kirchner como la dirigente opositora que mayor adhesión concita, después del hostigamiento que ha vivido, después de que al kirchnerismo se lo ha querido convertir en mala palabra. Colocarle a un funcionario una K a continuación es una maniobra realmente proscriptiva, porque es sacarte de la cancha. Y sin embargo, a pesar de eso, la gente feliz en la calle nos dice, bueno, vamos, necesitamos que vuelvan, esto... ¿Se puede volver a unir a la mesa de los argentinos? A las familias que se pelean. Sí, yo creo que eso... todos hemos aprendido. No sé si todas las mesas de todas las familias, pero por lo menos la mayoría, y cuando decís eso, yo creo que el tema de la grieta es un tema de la historia, es un tema del presente, pero no agota la vida cotidiana de los argentinos. Es algo que no pudo hacer Macri, pero que... Es que Macri no lo buscó, no es que no lo pudo hacer. Macri no lo al contrario, si hubo alguien que lo profundizó desde el primer día, fue Macri. Cuando hablan de que es gradualismo, miren, en términos de la grieta, gradualismo nada, y mucho menos con el sector de los trabajadores. Si hubo una persistencia en el discurso del oficialismo, ha sido contra el trabajo, ¿sí? Contra los trabajadores, contra los abogados laboralistas, contra los jueces, contra el Ministerio de Trabajo. No han dejado ninguna de las instituciones laborales en pie. Una más, no sé si tenemos tiempo, Rodo, pero hay una consultora que trabaja mucho con el gobierno, al cual yo respeto mucho, que le dice con qué se relaciona a distintas palabras de la política. Y dice que, con la gente, ¿no? Pero dice que los encuestados relacionan a la palabra peronismo con algo viejo. ¿Coincidís o simplemente es una cuestión de...? Bueno, si surge de una encuesta, alguna certeza tendrá. Primero te diría que viejo no necesariamente es malo. No, digo, esa mirada de lo viejo. Ahora, por otro lado, yo te diría que la vigencia del peronismo me parece que más bien demuestra su capacidad de reciclarse.
y señalemos algo, este peronismo de hoy tiene una capacidad, después de la experiencia kirchnerista, de articular con otros sectores y de haber sufrido un verdadero ayornamiento que no tenía el viejo peronismo. Yo creo que al contrario, estamos frente a un escenario de un peronismo que vuelve a tener propuestas, ahora más que nunca. ¿Y si gana Macri de nuevo? Vamos a vivir la desaparición de la Argentina que conocieron nuestros abuelos y nuestros padres. Esa Argentina de los 70 años que fue tan pródiga en derechos, tan pródiga en la conformación de una clase media que le dio identidad, una Argentina que se aspiraba y se soñaba igualitaria, va a desaparecer. Bien, ¿y eso lo ves probable o te parece que...? No, yo creo que el 9 de diciembre del 2019 va a ser el último día de gobierno de la derecha en Argentina. Bien, Carlos, bueno, muchas gracias por haber venido. No, y gracias por la respuesta, porque muchos dicen, no, bueno, vamos a ganar tipo como las máximas de fútbol que uno no admite que puede perder. Bueno, acá algo parecido. ¿Se puede admitir que se puede perder en algún momento? Se puede admitir, pero mientras tengamos la convicción de que no, mantengámosla. Bien, bueno, muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a hablar, sí, de economía, pero antes otro informe de Guillot como el primero, que estaba espectacular. Se está iniciando el año electoral. El gobierno es un gobierno que hace bastantes trampitas, ¿no? Las hizo en los procesos electorales pasados. O andan decidiendo ahora que tampoco que el financiamiento ilícito que hicieron de la campaña se lo sacan al juez Casanelo. En fin, la Cámara Federal, con la firma del camarista Martín Irursun, declaró la nulidad del fallo de Sebastián Casanelo, quien vaya con esta causa adelante porque tiene que ver con los aportantes truchos de 2015 para la campaña presidencial. Y yo creo que va a haber un año de mucha conflictividad social. Que el tema electoral, el gobierno quiere desplazar con el tema electoral la discusión de lo mal que está viviendo la gente, de la caída del salario, de esos tarifazos. Y la Nación publica, las empresas dividen su apoyo entre Macri y Lavagna, dice. A ellos les gustaría que voten las empresas en la Argentina. ¿Cuántas pueden ser? 5.000, 6.000, las grandes, ¿eh? Sí. Porque ellos mismos dicen, no, las pymes votarían a Cristina Kirchner. Pero de Macri es insostenible, que Macri les ha arruinado la vida a todos, y que claramente quiere una opción opositora y empieza a buscar y a definir quién es el opositor más firme. El 80% de ese mundo opositor tiene una candidata llamada Cristina. Y la realidad es que lo que falta es un acuerdo con los dirigentes que digan eso es así. Empieza el lanzamiento de Argentina Federal, la cabeza fuerte de Sergio Massa, ahí que tiene su enfrentamiento, su propia postura con respecto a quien vemos en pantalla, Cristina Fernández de Kirchner. A poner a esa Argentina que muchas veces sabemos que nos enorgullece, pero que se pierde en esfuerzos individuales, a ponerla de pie. Pongámonos de pie frente a un gobierno que nos deja de rodillas. De una construcción mucho más amplia, de una construcción que debe ir dirigida a buscar la unidad nacional. Hoy a Argentina le hace falta eso, un gobierno de unidad nacional. Hay que prepararse para una campaña que va a ser difícil y dura, pero que yo creo que va a ganar la oposición sin ninguna duda. Estamos con Gustavo López, Silvina Batakis y Hernán Lecher para hablar un poquito de eso, de la economía en las elecciones. ¿Cómo convencería en poco tiempo, pero por el ejercicio, no porque tengamos poco tiempo, cada uno de ustedes a alguno de los que contestaron en la encuesta que veíamos al principio, que decía que va a votar con respecto a cómo le va a la economía, pero considera que buena parte no tiene la culpa Macri? La verdad que el problema es la política, me parece. A ver, si se votara por la economía, sí, nadie puede dudar que Macri no puede volver a ganar una elección en su vida. Digo, hoy todas las variables están disparadas, todo está dado vuelta. Digo, hubo una apropiación de renta de los sectores concentrados de la economía respecto de los trabajadores, de los asalariados, de los jubilados, de los sectores medios. Yo creo, y ellos me van a corregir,
solo comparable con la dictadura militar en cuanto a volumen de apropiación de recursos. Digo, la transferencia en 3 años del asalariado. Según Melconian, perdieron el 30% del salario. Cuando uno eso lo analiza con respecto al kilo de pan, al kilo de leche, ¿cuánto podías comprar en el 2015? ¿Cuánto podés comprar ahora? Está entre el 45 y el 50. Yo creo que hay otros factores. Digamos, explicar que la economía estalló porque Macri la hizo estallar, bueno, eso es lo que hay que explicar, el codo a codo, una construcción política diferente. Digamos, me parece que no nos está alcanzando a la oposición con que la economía esté desquiciada, sino que el gran trabajo que ha hecho el macrismo en estos últimos años es la creación de una subjetividad que, como eso es irrefutable, lo que pone en duda es quién es el dueño de la criatura. Bueno, hay que trabajar sobre esas subjetividades, ¿no? Silvina. Generar trabajo. Yo creo que hoy la mayor preocupación que tiene los jóvenes y los adultos que están faltándole por ahí 10 años para jubilarse es la posibilidad de la pérdida de puestos de trabajo. De hecho, bueno, se perdieron 100.000 puestos de trabajo formales en Argentina, de calidad. Y nosotros creo que estamos en condiciones de tener un plan de gobierno. De hecho, estamos trabajando en tener un plan de gobierno que vuelva a dar la expectativa y la generación de puestos de trabajo en Argentina. El trabajo es la clave para organizar tu vida en familia, pero por supuesto también la vida en comunidad, y eso es lo que termina organizando claramente al país. Los trabajos del futuro, y no del futuro dentro de 20, 30, 50 años, son trabajos dentro de 5 años, 4 años, lo estamos viviendo prácticamente, son trabajos que incorporan mucha tecnología, mucha automatización, y tenemos un gobierno que ha decidido desmantelar el aparato científico-tecnológico de Argentina. Necesitamos volver a tener un Estado que crea en la ciencia argentina y que podamos de alguna forma hacer que siglos que conviven en Argentina, el siglo XXI, el siglo XX, el siglo XIX, vuelvan a tener un diálogo entre sí a través de este vehículo que los comunique, que tiene que ser la producción industrial vinculada con el sector agropecuario, la producción de servicios vinculado a la industria y vinculada al sector agropecuario, pero con producción nacional. Hernán, me va mal en la economía e igual voy a votar a Macri porque considero que no es su culpa. No, yo comparto con Silvina, digamos, más en clave electoral, si querés, esta mirada hacia adelante, porque me parece que en general todos votamos pensando en lo que va a venir, en lo que queremos y por lo tanto en lo que va a venir, pero de todas formas no desmerecería la discusión de argumentos. Mira, hace un ratito repasaba un informe que hizo JP Morgan hace unos días atrás, hace 10 días atrás, y que detalla una serie de errores, supuestamente, de la política económica de Macri, que son supuestamente los aciertos de la política de Macri. Paso a detallarte. Unificación cambiaria y cepo. Se subestimaron las consecuencias de la desregulación del mercado de cambios. Eso dice JP Morgan. Dice JP Morgan que vos te acordás. Y yo creo que le pregunto a cualquiera de Cambiemos y me dice, ese fue lo mejor que sí, lo que hizo Macri. Lo pone entre los terminó el cepo, claro, ¿no? Sí, Terminó con el cepo. Bueno, y que además tuvo efectos en la aceleración de la inflación. El financiamiento en dólares de un déficit en pesos. Sí. Otro eje central sobre el que se han asentado en esta discusión de que, bueno, generaba inflación el déficit anterior y todo este berenjenal, y que supuestamente lo vinieron a resolver, y lo único que hicieron fue esto, lo dice el JP Morgan, no lo digo yo desde la heterodoxia. Metas de inflación irreales y además acumulación de LEVAX con tasas de interés crecientes. La subestimación de la cabeza bimonetaria de la Argentina, que además generó fuga fenomenal, lo dice de nuevo el JP Morgan, y además apostar a una convergencia entre crecimiento económico y ajuste, que evidentemente era imposible, lo habíamos dicho en infinidad de oportunidades, con lo cual yo digo, aquel que elige y que tal vez cree que todos estos han sido aciertos de Cambiemos, me parece importante plantearlos. De nuevo, plantearlo desde los argumentos que uno tal vez tiene, desde la visión que uno tiene de economía, pero incluso respaldados, mal que me pese, por el JP Morgan. Por el JP Morgan. Nos tiene que respaldar ahora. Hay un par de números del Centro de Economía Política, si tenemos, Rodo, que también me puede servir para esto, que habla ahí de la factura de electricidad, de 50 pesos en noviembre de 2015, ahora va a ser de 1.500, van de 1.800 en agosto, un aumento del 3.300%. Hay otra placa, Rodo. La segunda es, bueno, el gráfico en aumento. Ahora, primero,
¿esto les parece contundente para que la economía no arranque? Y segundo, el que piensa y el que tiene ese latiguillo o realidad o frase que aunque sea se repite mucho es que estaban retrasadas la economía, había que sincerarla, ¿cómo se le habla a aquel? A ver, primero, sí, me parece crucial el aumento de tarifas. Digo, acá se han tomado de entrada una serie de medidas de política económica, todas juntas, que provocaron un colapso de la economía. Digo, sí. La devaluación, la quita de retenciones y, sobre todo, el aumento de las tarifas de los servicios públicos hizo colapsar, básicamente, la actividad productiva y, dentro de la actividad productiva, la actividad industrial. Recién escuchaba, cuando empezó el programa, al jefe de gabinete en uno de los informes que ustedes estaban haciendo, diciendo dos falsedades enormes. Primero, que el aumento esta vez no era tan grande. Sí. Estamos hablando de un 40% sobre el 1500%. Digo, el 40 del 1500 da un montón. Y después dijo que este año no va a caer el salario real. Y están planteando un piso de inflación bajo, falso, y deben de las paritarias del año pasado 20 puntos de promedio en cada actividad. Entonces vuelvo a ir al tema de la construcción de subjetividad. A mí me parece que eso tiene un límite, esa construcción de subjetividad. Yo hace mucho tiempo que no veía a los sectores medios de las grandes ciudades salir a la calle a protestar tan masivamente por el tema de las tarifas, porque no se pueden pagar. Entonces, yo coincido con lo que decía Silvina en el sentido de nosotros tenemos que hacer propuestas hacia el futuro y el trabajo en estas formas de relacionarse con las nuevas tecnologías y la producción agropecuaria, etcétera, etcétera. El trabajo es el gran ordenador. Pero también hay que tomar medidas urgentes. Nosotros tenemos que plantear en el Congreso, ahora cuando reanuden las sesiones ordinarias, una rebaja de las tarifas, una vuelta a los valores de diciembre del 2018 y un aumento ligado al aumento salarial, porque se transformaron en impagables para la economía doméstica, sí, y en imposible para la actividad productiva. Estamos realmente en una situación de gravedad respecto de las tarifas. Silvina, vos hablabas de los intereses de distintos siglos, hablaste, pero aquellos grandes poderes de la Argentina, ¿hoy qué le pueden pedir a Macri en este 2019? ¿Alguno más le diría qué le pueden sacar o qué le pueden negociar? Bueno, por ahí el tipo de cambio, ¿no? La verdad que Macri seguramente va a tener la expectativa de tener un tipo de cambio estable para llegar a las elecciones, con la expectativa de decir la macroeconomía se estabilizó. Y lo que no está diciendo ese tipo de cambio estable es que tenemos una tasa de interés del 50% de referencia, lo que marca tasas de interés del 80 al 90% para la actividad económica, para la actividad privada, destruyéndola absolutamente, ¿no? Pero seguramente va a haber un reclamo de los más poderosos, de los que exportan, por un tipo de cambio más alto, ¿no? Ahora estamos viviendo ya lo que es el inicio de la liquidación de divisas por las exportaciones de la cosecha, y en algún momento esa liquidación de divisas seguramente se va a frenar y se va a pedir un nuevo aumento salarial, un nuevo aumento del tipo de cambio. Y como decía recién acá el compañero, nosotros estamos viviendo una paradoja muy fuerte en Argentina, ¿no? Los salarios bajaron respecto de la inflación muchísimo, bajaron en dólares, con cualquier indicador que uno lo quiera medir, los salarios bajaron, esos salarios no le alcanzan a la población para poder hacerse de los elementos indispensables de una vida normal, pero tampoco el empresariado lo puede pagar. O sea, es una paradoja, una clásica paradoja de lo que es la economía neoliberal y sobre todo de la aplicación de estas economías neoliberales en Argentina. Ahora, Hernán, ustedes siempre del Centro de Economía Política ven cuántos despidos hay en la Argentina. ¿Te parece que hay margen? Va a parecer medio cínica la pregunta, pero ¿te parece que todavía el gobierno tiene margen de desempleo para así seguir adelante con la política económica en general? Sin ninguna duda, lamentablemente, sin ninguna duda. Si había alguna duda, el 2018 nos la quitó, ¿no? Los números son muy contundentes. Yo, retomando lo que hablabas recién de la cuestión de las tarifas, creo que es uno de los ejes centrales de la pérdida de poder adquisitivo en nuestro país. Es más, si esto es medio técnico, pero en general nadie lo sabe, pero es importante decirlo, cuando vos te fijas en el IPC, el ponderador, el peso que tienen las tarifas más el costo de la vivienda dentro del índice de precios es solo el 10%. Claro. Es decir, y la verdad que yo creo que la amplia mayoría de los argentinos
gasta arriba del 20% en los servicios, con lo cual, evidentemente, la inflación está subestimada. Yo lo que noto, lo que percibo, recién mostraban algunas imágenes de lo que ha sido el ruidazo en distintos puntos de la Argentina, lo que percibo es mucho enojo. Mucho enojo por esto, porque no se puede salir de esta situación. A mí me ha pasado gente que se acerca, mucha gente que se acerca, que no puede pagar las tarifas, y es comer o las tarifas, es endeudarse o las tarifas, es pedirle al hijo, en el caso de un adulto mayor, para pagar las tarifas. Bueno, y con una cuestión que no ha sido menor. Uno a veces discute un montón de cosas y van pasando los temas porque te ponen en agenda 50.000 temas. En estos últimos días plantearon el aumento de la garrafa social, lo que es en realidad el Plan Hogar, que recién cubre el 50% de la garrafa regulada, que no se encuentra nunca, porque en general la encontrás a 400 pesos, no a 300 como está regulada, y te dan 150 pesos, con lo cual es un despropósito. Traigo a colación esto porque, no sé si ustedes se acuerdan, que el gobierno, entre otras cosas, había dicho, bueno, el problema de los subsidios, que hay muchos subsidios y que en realidad hay que distribuirlos para que los que lo necesitan lo tengan. Bueno, esto va a contramano de eso. Y quiero recordar otra cuestión, en la tarifa social, publicada a principios del año pasado, implica que para que vos gastes 150 kilowatts, y puedas encuadrar justamente la tarifa social, tenés que tener la heladera conectada 12 horas por día. No la podés tener 24. Si la tenés 24, estás en el horno, estás prácticamente en el límite de la tarifa social. O sea, es eso y nada más. Bueno, esa es la sensibilidad que tiene este gobierno en relación a las tarifas, y ni que hablar, además, que el aumento de las tarifas tiene como correlato que no hay más producción. Esto también da por tierra esa cosa de que cuando aumenta la rentabilidad generamos confianza y contratan personal y producen más. Mentira, no produjeron más y no contrataron más personal, eso lo dicen con mucha claridad los datos, y además los que ganan son muy pocos y tienen nombre y apellido y casualmente están muy vinculados al gobierno de Macri, ¿no? Aquellos que ganan y que ganan son pocos y que están vinculados al gobierno, ¿pueden todavía tener una temporada más de ganar y de que al país no le vaya bien? A ver, el límite lo va a poner la sociedad. Digo, el gobierno está dispuesto a seguir otorgándoles beneficios. A ver, acá ganaron 4 o 5 sectores, nada más. El sector financiero, que sigue ganando y mucho, digo, por las tasas de interés elevadísimas que está cobrando. Las petroleras, las empresas proveedoras de servicios públicos, los acopiadores y exportadores de grano, y las mineras. Digo, se acabó la economía, digo, han perdido los industriales, pero no es que han perdido las pymes, han perdido los grandes también. Entonces, a mí me parece que ellos han planteado, digo, el macrismo no es necesariamente neoliberalismo, digo, es un neoconservadurismo donde ha manejado mal además las variables económicas, digo, y ha producido esta inflación, pérdida de puestos de trabajo, inflación alta, deuda externa, es decir, no manejan ninguna variable. Ahora, desde el punto de vista político, ellos van a estirar los márgenes. El tema es la oposición política, ¿cómo hacemos para terminar de generar un gran frente patriótico? E insisto, y un gobierno de coalición nacional. Nosotros no estamos enfrentando a un partido político. El macrismo es el poder económico concentrado, el poder mediático concentrado, un sector del poder judicial, la embajada norteamericana, digamos, acá hay que analizarlo dentro de un proceso latinoamericano. Digo, ellos se llevaron puesto al gobierno de Dilma, lo pusieron preso a Lula, digamos, la nueva corriente neoconservadora con Trump a la cabeza que se ha extendido en América Latina ha planteado un escenario muy difícil, que hay que resolverlo desde la política. La economía tiene margen y depende de la política, dependerá de los sectores asalariados, dependerá de los dirigentes o dependerá de la sociedad. Digo, ninguno de ellos tenía previsto que la gente saliera a la calle por las tarifas. La marcha de Rosario, ¿cuántas miles de personas concitó? Yo hacía añares que no había tanta gente en Rosario. Entonces yo creo que el gobierno va a dar hasta lo que pueda.
y cuando esté en riesgo el propio gobierno va a tirar para atrás. Silvina, ¿cuál es la debilidad de la economía en 2019? O sea, ¿qué puntos son los más frágiles? Bueno, el sector externo, por supuesto. Mira, hoy se conoció también el índice de fragilidad o vulnerabilidad externa de la economía argentina, donde se muestra un empeoramiento de las cuestiones domésticas vinculadas con el exterior de un 56%. Esa vulnerabilidad externa de Argentina lo que nos está diciendo es que efectivamente nosotros no estamos recreando las condiciones necesarias para poder, por ejemplo, repagar todos los intereses y los vencimientos de capital de deuda que está necesitando la economía. Ese índice que lo hace la Universidad del Salvador y lo dirige Massot, de apellido Massot, lo que también está diciendo es que nos acercamos a los peores trimestres que ha tenido la economía argentina, cercano al 82, y que si se proyecta ese indicador para el último cuatrimestre del año y el primero del año 2019, estaríamos muy cerca de lo que pasó en el año 2001. Hoy esa fragilidad creo que es lo peor, la vulnerabilidad más fuerte que tiene la economía argentina, pero también el tema que dijo Tomada hace un ratito, y bueno, Gustavo insistía recién, la desigualdad que se está produciendo en los ingresos en Argentina es muy fuerte y es una reversión respecto de lo que se había logrado con anterioridad. Y esa desigualdad genera mucha desmoralización, mucha desesperanza en la población y es un caldo de cultivo para lo que uno ve que está sucediendo con los tarifazos. Hay un 5% de la población argentina que hoy se está enriqueciendo con estas políticas y van a seguir esperando empujar al gobierno para enriquecerse, porque efectivamente hay un poder económico al cual la gente no decide votar, pero que tácitamente está gobernando. Hernán, ¿hay margen para que la economía esté bien en 2019? No, yo creo que no, por dos razones. Primero, todos los indicadores macroeconómicos, los componentes de la demanda agregada, si queremos pensar en términos de crecimiento, el gobierno mismo y el Fondo Monetario, peor aún, dicen que van a caer. Me refiero al consumo, a la inversión, al gasto público. Lo único que hablan es la salida exportadora, que parece bastante raro y difícil, y además que crezca en términos reales 21% como está previsto en el presupuesto, esto es virtualmente imposible. Con lo cual, probablemente la caída que está planteada en el presupuesto es una mentira, la caída probablemente sea mucho mayor. A mí me preocupa seriamente la evolución, el derrotero de los salarios sobre todo. Las únicas dos paritarias cerradas por ahora son Suter y UTEDIC, al 23%. Hoy ustedes hablaron sobre las expectativas de inflación del REM publicadas por el Banco Central, 29,9 en promedio, con lo cual, digamos, si yo me atengo exclusivamente a eso, es cierto que estas dos paritarias en principio prevén revisión, pero digo, si me atengo a eso, de mínima no van a recuperar lo perdido, deberían negociar paritarias al 50%, cosa que es imposible, con lo cual ese escenario no se va a dar, el de recuperación de poder adquisitivo, por lo tanto no va a haber recuperación en el consumo. Si no hay recuperación en el consumo, difícilmente el sector comercial y sobre todo el sector industrial puede tener un derrotero distinto al que tuvo en el transcurso del 2018. Bien, gracias Hernán Lecher, Silvina Bataki, Gustavo López, y venimos en un instante con el final de Recalculando.